Hola amigos, vamos a ver qué caminos podemos tomar para demostrar distintas cosas que nos pueden pedir en un problema de geometría. Ya vimos en el video anterior una serie de lineamientos generales y consejos a la hora de resolver cualquier tipo de demostración en geometría euclidiana. Y ahora específicamente vamos a ver qué distintos criterios tenemos para demostrar cosas. Criterios son caminos. Son muy conocidos los criterios de igualdad de triángulos, los 4 criterios de igualdad de triángulos. Pero acá vamos a exponer algo que, si bien no se le llama criterios, vendría a ser como una serie de pseudo criterios para distintas cosas. Es más, incluso para demostrar que dos triángulos son iguales, vamos a ver que existen más que 4 criterios, sino que también existen otros que no se les llaman criterios, pero que son caminos para demostrar que son iguales. Así que comenzamos ya. Supongamos que tienen que demostrar que dos ángulos son iguales. Y miran la figura y no se les ocurre absolutamente nada. Aquí es donde pueden barajar diferentes opciones para llegar al resultado deseado. Y muchas veces no les piden demostrar que dos ángulos son iguales, pero ustedes tienen esa necesidad para lograr otro objetivo, como vamos a ver después, como para demostrar que dos triángulos son semejantes o que dos triángulos son iguales. Lo primero que pueden buscar es algún triángulo isósceles que aparezca en la figura. Porque si pueden demostrar que un triángulo tiene dos lados iguales, este con este, automáticamente queda probado que es isoángulo, o sea que este ángulo va a ser igual a este, que son los ángulos que están a la base. Me quedó media curvita la pobre. También, obviamente, si el triángulo probamos que es equilátero, va a tener los tres ángulos iguales y, además de iguales, son de 60 grados, o sea, demostrando que tienen los tres lados iguales. Otra cosa que podemos buscar es ángulos inscriptos en una misma cuerda. Por ejemplo, si tienen una circunferencia, me quedó horrible, y tenemos un ángulo inscripto, o sea que tiene el vértice en la circunferencia y los lados secantes, este ángulo abarca este arco, y si tenemos otro ángulo inscripto que abarca el mismo arco, va a ser igual por la propiedad que dice que dos ángulos inscriptos que abarcan el mismo arco son iguales. También podría ser que en una misma circunferencia tengamos dos cuerdas iguales, ¿sí?, de igual magnitud, y si tenemos un ángulo inscripto que abarca una cuerda y otro ángulo inscripto que abarca la otra cuerda, pero a sabiendas que las cuerdas son iguales, los ángulos inscriptos también van a ser iguales. También son iguales si tenemos un ángulo inscripto que abarca un arco y el semi-inscripto que abarca el mismo. El semi-inscripto está formado por la cuerda y la tangente a la circunferencia en el extremo de esa cuerda. Este ángulo semi-inscripto es igual al inscripto. También, si demostramos que un cuadrilátero es un trapecio isósceles, o sea que tiene dos lados paralelos, este lado paralelo a este y este lado igual a este, tenemos ángulos iguales adyacentes a las bases. Este es igual a este y este es igual a este. Otro cuadrilátero que nos proporciona ángulos iguales es el paralelogramo. Si demostramos que un cuadrilátero es un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales, este con este y este con este. Una cosa que es muy conveniente también es buscar rectas paralelas, porque si nosotros encontramos en la figura del problema un par de rectas paralelas y tenemos una secante a dichas paralelas, tenemos cantidad de ángulos iguales. Tenemos que estos dos, por ejemplo, se llaman iguales por opuestos por el vértice, son los que están enfrentados. Dos rectas secantes definían dos pares de ángulos opuestos por el vértice. También podría ser este igual a este, por lo mismo. Lo mismo va a ocurrir en este punto. Y si no, podemos llamarle a este alfa y este otro que está acá alfa prima. Esos ángulos que están dentro de las paralelas se dice que son iguales por alternos internos. Luego también tenemos ángulos iguales por alternos externos. Por ejemplo, este que está acá, beta, y este que está acá, beta prima, se llaman alternos externos. Y también son iguales los ángulos correspondientes entre paralelas. Por ejemplo, el alfa con el beta prima
y el beta con el alfa prima. Otra cosa que podemos buscar es un cuadrilátero inscriptible. Supongamos con buena fe que esto es una circunferencia. Supongamos que tenemos un cuadrilátero que tiene sus 4 vértices sobre la circunferencia. Ahí tenemos cantidad de ángulos iguales. Por ejemplo, si yo prolongo un lado del cuadrilátero, este ángulo, que se llama ángulo exterior del cuadrilátero, es igual a su opuesto interior, o sea, es igual a este. Y ocurre lo mismo en el otro. Si prolongo este lado, este ángulo exterior es igual al opuesto interior. Pero también trazando las diagonales del cuadrilátero, tenemos 4 pares de ángulos iguales. Serían iguales este con este, este con este, este con este y este con este. Y en todos son iguales por ser pares de ángulos inscriptos que abarcan la misma cuerda. Supongamos que tenemos 2 triángulos que ya saben que son iguales porque lo dice la letra del problema o porque ustedes demostraron en una parte anterior del problema que son ángulos iguales. Supongamos que triángulos iguales, perdón. Supongamos que este es el triángulo ABC y acá el triángulo A'B', C', donde sus lados correspondientes van a ser iguales, o sea, el lado AB va a ser igual al lado A'B', el lado AC va a ser igual al lado A'C', y el lado CB va a ser igual al lado C'B'. Sabiendo eso, sus ángulos correspondientes van a ser iguales. El ángulo en A va a ser igual al ángulo en A', el ángulo en C va a ser igual al ángulo en C', y el ángulo en B va a ser igual al ángulo en B'. Ocurre exactamente lo mismo si los pares de triángulos son semejantes. 2 pares de triángulos son semejantes cuando sus lados correspondientes, en vez de ser iguales, son proporcionales. O sea, los lados de uno son, por ejemplo, el doble de los lados del otro, o el triple, o la tercera parte, o la quinta parte. O sea, en pocas palabras, uno es más grande que el otro, pero proporcionalmente. Supongamos que, por decir algo, si este triángulo ABC, y acá tenemos un triángulo A', B', C', cuyos lados son respectivamente los dobles o el doble de la magnitud de los del original. O sea que este es el doble de este es el doble de este es el doble de este. En ese caso también los ángulos correspondientes van a ser iguales e igual que en los casos de igualdad de triángulos. O sea, este con este con este y este con este. También son iguales 2 ángulos que se corresponden en una isometría, ya sea una simetría central, una rotación, una traslación, una antitraslación, o incluso si se corresponden en una semejanza. Yo ya tengo videos explicando qué es una isometría y qué es una semejanza. Tengo una lista de reproducción específica para isometrías y tengo una lista de reproducción específica para semejanzas. Otra cosa muy usada a la hora de buscar ángulos que sean iguales es buscar, por ejemplo, un par de ángulos que sean suplementarios o complementarios de un tercer ángulo. O sea, por ejemplo, si yo tengo este ángulo alfa y tengo este ángulo alfa prima y sé que ambos suman 180 con el ángulo beta, o sea, alfa y beta son suplementarios y alfa prima y beta son suplementarios, que suplementarios quería decir que sumaban 180, entonces con eso podemos decir que alfa es igual a alfa prima. Lo mismo si en vez de suplementarios si eran complementarios. Pero también hay una propiedad similar, que es que si demuestran que un ángulo alfa es suplementario de un ángulo beta y un ángulo alfa prima es suplementario de un ángulo beta prima, si además sabemos que beta y beta prima son iguales, vamos a poder afirmar que alfa y alfa prima son iguales por ser suplementarios de 2 ángulos iguales. Y también se cumple esto para complementarios, o sea, en el caso que sumen 90 en lugar de 180. Y una de las reinas de las propiedades que se usan para demostrar que 2 ángulos son iguales es la propiedad transitiva. O sea, si ustedes demuestran que un ángulo alfa es igual a un ángulo beta y después demuestran que ese ángulo beta es igual a otro ángulo gamma, entonces la propiedad transitiva nos permite afirmar
que alfa va a ser igual a gamma. ¿Tá? Yo tengo un video donde se usa muchas transitivas, o sea, en vez de ser una cadena de 3 ángulos, es una cadena de no me acuerdo cuántos ángulos. Se los dejo al final de este video porque vale la pena verlo, es un problema bastante complicado y se utilizan muchas propiedades y es una super transitiva. Si este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, el primero es igual al último. Bien, y ya mencionamos muchos caminos de qué hacer a la hora de buscar ángulos iguales. Si tenemos que demostrar que dos ángulos son suplementarios, o sea que suman 180 grados, tenemos también varios caminos. Por ejemplo, si tenemos dos ángulos que son adyacentes, o sea que están pegaditos formando 180 grados, estos ángulos van a ser suplementarios. Otro camino podría ser si demostramos que un cuadrilátero es un paralelogramo, dos ángulos consecutivos, o sea, dos ángulos que sean correspondientes al mismo lado del paralelogramo, esos ángulos también son suplementarios. También cuando demostramos que un cuadrilátero es inscriptible, o sea, cuando sus cuatro vértices pertenecen a una circunferencia, los ángulos opuestos en dicho cuadrilátero también son suplementarios, por ejemplo, este con este y este con este. Y también, así como mencionamos el paralelogramo, no queda atrás el trapecio isósceles. En el trapecio isósceles también dos ángulos consecutivos son suplementarios o suman 180 grados. Además de los opuestos, porque el trapecio isósceles también es un cuadrilátero inscriptible. Ahora supongamos que, por ejemplo, nos piden demostrar que dos segmentos son iguales. Si demostramos, por ejemplo, que un triángulo es isoángulo, o sea que tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Va a ser isósceles también, por lo que dos lados van a ser iguales. Los lados que no unen los vértices de los ángulos que son iguales. También si demostramos que un triángulo es equilátero, porque en ese caso, si demostramos que los tres ángulos o dos ángulos del triángulo son de 60 grados, con eso queda probado que es equilátero y donde los tres lados van a ser iguales. También podría ser, por ejemplo, que en una circunferencia haya dos ángulos inscriptos iguales, por ejemplo, alfa y beta. En ese caso, las cuerdas que abarcan, que son, esta es la cuerda que abarca alfa y esta es la cuerda que abarca beta, esos segmentos van a ser iguales por estar inscriptos en ellos dos ángulos iguales. También tenemos ángulos iguales, por ejemplo, cuando demostramos que un cuadrilátero es un cuadrado, un rectángulo o un paralelogramo. En todos esos casos, siempre los lados opuestos van a ser iguales. Ay, me olvidaba del rombo, obviamente. El rombo, el cuadrado, tiene los cuatro lados iguales. El paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos iguales, al igual que el rectángulo. Este lado es igual a este y este lado es igual a este. También son iguales si demostramos que un cuadrilátero es un trapecio isósceles, o nos dicen que es un trapecio isósceles. Este lado y este lado, que son los adyacentes a las bases, son iguales. También son iguales dos lados correspondientes de dos triángulos que ya demostramos que son iguales. Supongan que demostramos que este triángulo es igual a este usando alguno de los criterios de igualdad de triángulo, y si el triángulo ABC es igual a la A'B'C', siendo A'B'C' los vértices correspondientes a ABC, entonces, si sabemos que son iguales, AB es igual a A'B'B', AC y A'C' son iguales, y BC y B'C' son iguales. También podría ser que se aplique una transitiva. Si yo demuestro que este segmento es igual a este, y después por otro lado demuestro que este segmento es igual a este, al igual que con ángulos, entonces el primero va a ser igual al último. Y también si probamos que, por ejemplo, dos segmentos son una proporción de un tercero. Si dos segmentos son la cuarta parte, la tercera parte, el doble, el quíntuple de un tercer segmento, también van a ser iguales. También tenemos iguales algunas diagonales de algunos cuadriláteros. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, en el caso del rectángulo y en el caso del trapecio isósceles, en esos tres cuadriláteros en particular, si ya sabemos, porque dice la letra,
o demostramos que es un cuadrado, un rectángulo o un trapecio isósceles, sus diagonales van a ser iguales. Ahora, si nosotros demostramos que dos triángulos son iguales, ¿sí?, no solamente sabemos que son iguales sus lados correspondientes, sino que hay otros segmentos que sabemos que son iguales. Son iguales sus alturas correspondientes, sus medianas correspondientes, incluso otros ángulos, los ángulos que forman dos alturas, los ángulos que forman dos medianas, una altura y una mediana, una mediatriz y una bisectriz, dos bisectrices. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo ABC y acá este triángulo A', B', C', que ya sabemos que son iguales, si trazo la altura correspondiente al vértice A y la altura correspondiente al vértice A', dichas alturas son iguales porque son alturas de dos triángulos que son iguales. Y como dijimos recién, igual las medianas, etc. También son iguales dos segmentos que se corresponden en una isometría. O sea, si se corresponden en una simetría central, una axial, una rotación, una traslación o una antitraslación, los segmentos correspondientes en dicha isometría son iguales. Y ahora vamos a hablar de los criterios de igualdad de triángulos. Bien, y los tres criterios de igualdad de triángulos más usados son: el primero, llamado criterio LAL o lado ángulo lado, que para demostrar que dos triángulos son iguales hay que demostrar que tienen un ángulo igual. Por ejemplo, elijo el A porque se me ocurrió, demostramos que el ángulo en A es igual a la prima, que los lados que conforman dicho ángulo, por ejemplo AC y A'C', y AB con A'B' son iguales. Bien, o sea, dos lados, un par de lados iguales y el ángulo comprendido entre dichos lados debe de ser igual. Cumpliéndose eso, los triángulos son iguales. Obviamente, después que demostramos que los triángulos son iguales, tienen iguales todo el resto de sus magnitudes, cosa que es muy conveniente. El segundo criterio, el criterio llamado ALA o ángulo lado ángulo, es el que dice que tienen que tener dos ángulos iguales y el lado que tienen comprendido entre dichos ángulos. Por ejemplo, si demuestro que el ángulo en C es igual al ángulo en C' y que el ángulo en B es igual al ángulo en B' y que el lado comprendido entre dichos ángulos, que el lado BC es igual al lado B'C', con eso queda probado que los triángulos son iguales. Y el tercero, el criterio LLL, el lado, que es demostrando que tienen sus tres lados correspondientes iguales. O sea, habría que demostrar que AC es igual a A'C', que AB es igual a A'B' y que CB es igual a C'B'. Y tenemos el cuarto criterio, el criterio LLA, que es muy usado para demostrar que dos triángulos rectángulos son iguales. Dicho criterio es aquel que dice que los triángulos son iguales si tienen un ángulo igual, dos lados iguales, uno adyacente y el otro opuesto al ángulo susodicho, y además el lado opuesto al ángulo que demostramos que es igual debe de ser mayor que el adyacente. En el caso del triángulo rectángulo tenemos obviamente que la hipotenusa es mayor que los catetos, por eso es que suele usarse este criterio para demostrar que dos triángulos son iguales en el caso de triángulos rectángulos, ya que sabemos ese dato. Supongamos que sabemos que el ángulo en A es igual al ángulo en A', o lo demostramos. Luego que el lado opuesto, sea BC, es igual a B'C', y luego también sabemos que un lado adyacente, por ejemplo que AC, es igual a A'C'. Pero además debe de conocerse la desigualdad, que el lado opuesto, en este caso BC, tiene que ser mayor que el lado adyacente, en este caso AC. Cosa que sí se sabe inmediatamente en los triángulos rectángulos por la propiedad que mencioné hace un rato, que la hipotenusa es más larga que los catetos. Ya que a mayor ángulo se opone mayor lado, y en el triángulo rectángulo el ángulo mayor siempre es el recto. Ahora, no se le llama criterio, pero tenemos una quinta manera de demostrar que dos triángulos son iguales y no debemos de desconsiderarla, y es probando que existe una isometría F
que aplicada a un triángulo nos da el otro triángulo, o sea, A'B'C', donde F es una isometría. Cualquiera de ellas, o sea, la simetría axial, la simetría central, la rotación, la traslación o la antitraslación. En la lista de reproducción de isometrías, en el primer video que encabeza dicha lista, menciono las propiedades de esas isometrías y cómo podemos saber si un par de puntos se corresponden en ellas, lo que nos hace viable tratar de probar que los vértices de un triángulo se corresponden con los vértices del otro en la isometría, cosa que nos probaría que los triángulos son iguales por ser correspondientes en una isometría. Para demostrar que dos triángulos son semejantes tenemos los tres criterios de semejanza de triángulos y luego también si se corresponden en una semejanza. El primer criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen un par de ángulos iguales, por ejemplo A con A' y B con B'. El segundo criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y sus lados adyacentes, o sea, los lados que forman dicho ángulo, son proporcionales. Por ejemplo, podría ser que si es el ángulo en A que demostramos es igual al ángulo en A', tendríamos que demostrar una proporción entre AC y A'C' y AB y A'B'. Por ejemplo, si A'C' fuera el doble de AC y A'B' fuera el doble de AB. Y el tercer criterio dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados correspondientes son proporcionales. O sea que si divido los lados de un triángulo entre sus correspondientes va a dar lo mismo. Luego que ya demostramos que los triángulos son semejantes por cualquiera de estos criterios, se va a cumplir que tienen iguales los tres pares de ángulos y tienen proporcionales los lados correspondientes. Ahora mencioné que hay una cuarta manera de probar que un par de triángulos son semejantes y es probando que se corresponden en una semejanza que no sea isométrica, o sea que se corresponden en una homotecia, en una rotohomotecia o en una simetriohomotecia. Y aquí lo tenemos en símbolos. El símbolo de sumatoria en geometría quiere decir semejanza. Existe una semejanza que aplicado a ABC da A'B'C', siendo esa semejanza o una homotecia o una rotohomotecia o una simetriohomotecia. Y aclaramos de que la semejanza no sea una isometría porque las isometrías también son semejanzas, pero de razón 1. Si quieren aprender más sobre isometrías y semejanzas, les aconsejo que vean mis listas de reproducción de ambos temas.